El tema que vamos a desarrollar es la tolerancia a las presiones interpersonales. Diferenciamos siempre que muchas veces una persona puede tener una tolerancia a la presión, es decir, por ejemplo, soportar presiones laborales de tiempo, exigencias de calidad, etcétera, y sin embargo, muchas veces tener dificultades en el manejo adecuado de sus relaciones interpersonales. En realidad, cuando es una competencia base y que siempre se analiza en cualquier evaluación psicotécnica, la tolerancia a la presión es lo que garantiza que la persona pueda mantener un buen nivel de rendimiento, aun cuando las situaciones son adversas, que pueda mantener ese rendimiento tanto en forma eficaz como eficiente, es decir, cumplir en los tiempos que se prefijan, pero a la vez también hacerlo de la mejor manera posible y con el mejor aprovechamiento de los recursos. A veces las personas tienen muy buenas habilidades ejecutivas y, como decimos, de buen sostenimiento de sus esfuerzos, pero sin embargo, cuando tienen que interactuar con otros, ya sea porque trabajan en equipo, recordemos que siempre los vínculos en las empresas son simétricos con los compañeros o pares y asimétricos con lo que son las personas de autoridad, supervisores, jefes, gerentes, ¿no? Todo lo que es la escala de funciones jerárquicas dentro de la empresa. Entonces, a veces se puede tener buenas relaciones con los compañeros, pero no con los superiores. Entonces, lo importante es siempre poder diferenciar cuando evaluamos la competencia, tolerancia a la presión, si se da en ambos sentidos, y si no se da en ambos sentidos, especificar justamente cuál es el detonante que hace que la persona no pueda adecuar sus comportamientos y actuar adaptativamente. Cuando nos referimos a presiones interpersonales, decimos, es la tolerancia al disentimiento, a las contradicciones que pueden generarse cuando dos personas opinan diferente, o cuando, por ejemplo, hay una cuestión de metodología, la persona quiere hacer las cosas de una determinada manera porque considera que va a ser mejor su trabajo, pero a lo mejor el superior o jefe encargado no está de acuerdo. O sea que siempre en todo lo que son los vínculos hay negociaciones, también las hay con los compañeros, cuando sobre todo se trabaja en equipo o cuando la tarea que realiza una persona está también en relación a la de otra, así que si el otro no cumple bien con su trabajo o no lo hace, digamos, de acuerdo a lo que se necesita, también genera ciertas desarmonías. El interpersonal es una de las más importantes porque permanentemente estamos interactuando con personas. Pero en el caso laboral, no digamos en el ámbito clínico, sino en el ámbito laboral, uno puede pensar que básicamente siempre, en alguna medida, esta competencia tiene que estar desarrollada, ya que involucra las habilidades sociales, la inteligencia emocional, que es la que la persona se maneja, y esto básicamente lo que influye es en la modalidad con que la persona controla sus emociones, las regula, maneja su ansiedad, su estrés y sus estados agresivos. En los dibujos que acompañamos, el primero que tenemos es el test del árbol. Podemos ver indicadores que nos dan cuenta de que hay un componente impulsional, es decir, que cuando vemos un dibujo también tenemos que pensarlo en función de lo que necesitamos evaluar. En este caso se trataba para un puesto de visitador médico, también llamado actualmente agente de propaganda médica, por lo cual la interacción con el otro, si bien es de a uno, no es masiva, está presente, como la negociación, es una forma de venta también. Al ver esta batería podemos ver, por ejemplo, en el árbol, un árbol de tipo primitivo, porque el tronco se mete adentro de la copa, el suelo es en línea de horizonte, esto implica que no hay una buena discriminación a veces en los vínculos, el tronco es tipo palo borracho, es decir, con una convexidad en donde la parte central es mucho más ancha. Esto da cuenta de que la persona acumula mucho sus tensiones y después a lo mejor puede reaccionar en forma intempestiva ante situaciones ambientales. En la persona bajo la lluvia, que ahora están viendo, podemos ver que también es un dibujo primitivo. El paraguas no tiene muy buena estructura, la lluvia es escasa y sobre el paraguas, es decir que todo esto nos da cuenta de que el criterio de realidad no es adecuado, ya que la persona percibe, digamos,
una parte de los problemas, tiene un posicionamiento más subjetivo. La estructura del dibujo tampoco es adecuada, podemos ver que faltan los hombros, hay uno de los brazos que es monolineal, hay transparencias, los pies son grandes, el de la derecha mucho más grande que el izquierdo. La figura es muy pequeña, está emplazada en la zona media izquierda, con lo cual da cuenta también de que no hay un afrontamiento activo. Incluso los rasgos faciales están mal trazados, la boca es muy amplia. Hay muchos signos de impulsividad también en el estilo de trazado. La discontinuidad en los puntos de unión da cuenta de dificultades en las relaciones interpersonales. Como siempre, es importante integrar en toda la batería todos estos indicadores. Pero partimos ya desde el árbol. La casa también presentaba muchas irregularidades en el sentido de trazos discontinuos, movimientos impulsivos, dibujos muy esquemáticos. En la persona, en el dibujo del DFH que antecedió al de la persona bajo la lluvia, la estructura es semejante, no es mucho mejor. Y cuando hay temáticas vinculadas a lo interpersonal, lo interesante es ver que a veces podemos sumar un test de psicología profunda, como lo es el TRO o test de las relaciones objetales de Philipson. Sabemos que es el test privilegiado y el necesario cuando queremos evaluar por alguna razón más en profundidad cómo es la estructura vincular, la matriz desde la cual la persona percibe al otro, tanto en situaciones más íntimas o de vínculos diádicos, esto es vínculos de a dos, en vínculos de competencia o de trabajo en equipo, como puede ser 3 o más personas, en las láminas triádicas, y en las láminas grupales podemos ver las relaciones interpersonales en grupos más amplios. Seleccionamos, y esto está en el material escrito, bien desarrollado, como el relato que hizo la persona, la lámina 1 y la lámina 10, más allá de que obviamente se la administró completo. Pero en la lámina 1 podemos ver, en el caso del TRO, cómo la persona se sitúa ante situaciones de incertidumbre, de ansiedad, su independencia dependencia o autonomía frente a estas situaciones. Digamos que la persona muestra un relato confuso, de mucha ansiedad, donde no resuelve, ni siquiera está pensando o reflexionando sobre las situaciones. Por lo tanto, podemos decir que el afrontamiento también, nuevamente, ante situaciones nuevas, no es adecuado, sino más bien pasivo. Dice que la persona está pensando. En la lámina 10, que es una lámina en donde hay una serie de arcadas con un grupo de personas y otra persona aparte, en esa lámina se evalúa justamente la capacidad de integrarse a grupos humanos, en donde a través del relato vemos si la persona se integra, participa y el tipo de vínculo que mantiene con ese grupo. En este caso, la persona habla de una discusión en donde la persona que está sola tuvo un entredicho, le dijeron algo que no le gustó y está pensando y analizando, pero tampoco resuelve la situación integrándose a este grupo. Todo esto nos da cuenta de que esta persona tiene alguna dificultad en el manejo de las relaciones interpersonales, que en función de lo que se esté evaluando vemos el peso mayor o menor que estas cuestiones de su personalidad pueden tener o no como relevantes para el tipo de trabajo que tiene que realizar.